7 de la mañana, 10 minutos. Estamos transmitiendo en vivo también en nuestra tele, en YouTube, en el canal 120 de ViX, en Claro y en DirecTV. Está con nosotros a esta hora Richard Díaz, el abogado de Carlos Eduardo Restrepo Osorio, quien aparentemente habría rechazado una propuesta que involucraría al hermano de Gustavo Petro, Juan Fernando Petro, y prefirió entregarse a la justicia estadounidense. Esto basado, según un artículo de la cadena de noticias Univisión, publicado esta madrugada, que titula "Hermano del presidente Petro estuvo involucrado en una oferta de amnistía a cambio de dinero a un acusado de narcotráfico que afrontaba extradición a Estados Unidos". Está el doctor Díaz, abogado. Gracias por acompañarnos. Buenos días. Muy buenos días. Gracias. Gracias por darnos algunos minutos. ¿Conoce usted el artículo de Univisión que ha sido publicado esta mañana? No lo he leído directamente, pero conozco el tema. Conoce el tema. Abogado, el artículo dice que el hermano de Gustavo Petro estuvo involucrado en una amnistía, en una oferta de amnistía a cambio de dinero a un acusado de narcotráfico que enfrentaba extradición en Estados Unidos. La persona que afrontaba la extradición por narcotráfico a Estados Unidos es su cliente, ¿de acuerdo? O sea, sí, yo represento al señor Restrepo aquí en los Estados Unidos. Lo que dice el artículo es que el señor Restrepo en algún momento recibió una oferta de un tercero que decía que podían interceder con el hermano del actual presidente, con Juan Fernando Petro, para incluirlo en una lista de personas que eventualmente recibieran algún tipo de perdón con respecto a narcotráfico. O sea, y hay que estar muy claro en lo que nosotros hemos alegado y lo que dice ese artículo, o lo que pienso que dice. Para estar claros, mi cliente nunca tuvo contacto directo con el hermano del presidente actual, número uno. Número dos, nosotros no hemos verificado ni nos ha interesado verificar qué tan cierto es el enlace y entre esa tercera persona y el hermano del presidente. Puede haber sido legítimo, puede haber sido ilegítimo y puede haber sido una estafa, un robo, ¿sí me entiendes? Claro. Para mí eso es insignificante porque lo único importante es, para propósito de la sentencia de mi cliente anticipada aquí en los Estados Unidos, en Tampa, es de que por lo menos en la mente de él tuvo una oportunidad de poder evadir o evitar una extradición y más sin embargo él decidió coger la ruta voluntaria de entrega. Entonces, para estar claros, sí, nosotros no hemos alegado, ni podemos comprobar, ni nunca vamos a decir, porque no sería cierto, sí, de que hubo un ofrecimiento directamente del hermano del presidente a mi cliente. Y como todos sabemos, sí hay gestores de paz, y entonces es una vía legítima para muchas personas que están acusados o que están investigados por narcotráfico. Pero nunca mi cliente nunca caminó por ese camino para poder decir si era legítimo, ilegítimo o una estafa por parte de la tercera persona. Entiendo, y es muy válida la precisión. Ahora hagamos otra precisión. ¿Cuál es la característica de la oferta que le hacen a su cliente y cómo involucran al hermano del presidente Gustavo Petro en la oferta? Sí, o sea, básicamente es una tercera persona que vino y que le pidió esa suma que nosotros hemos dicho, eso sí es un número matemático acertado, y eso puede haber sido solamente para el bolsillo de esa tercera persona. O sea, también es otra cosa que hay que entender. Esa persona puede haber estado sin querer estafar a mi cliente, sencillamente aprovechándose de la situación jurídica de mi cliente, decirle, mira, yo tengo un puente con una persona, el hermano del presidente, que puede legítimamente, o sea, el ofrecimiento a mi cliente era de que si mi cliente quisiera hacerlo, que él calificaba legítimamente para el puesto. Entonces hay que estar bien claros, porque acuérdate que yo soy abogado hace 35 años, pero antes yo fui policía en Miami antinarcótica, y hay que tener mucho cuidado con las insinuaciones y las palabras y las pruebas y las presunciones. Sin duda. Si usted me hace la pregunta, si mi cliente puede decir que corruptivamente el hermano del presidente actual corruptivamente le pidió dinero a mi cliente para entrar en el programa de paz total,
yo te diría que eso es mentira absoluta porque no existe ni prueba de eso ni sucedió de esa manera, para estar re claros en el tema. Sí, pero abogado, esa tercera persona, no sé si ustedes la quieran identificar o no, si ya la hayan identificado ante la justicia, quién fue esa tercera persona, ¿por qué le dio credibilidad a su cliente? Es decir, esa tercera persona claramente sí tenía un puente con el hermano del presidente, esa tercera persona sí tenía cómo hablarle al presidente, pues porque a uno le llega un X y uno pues que si uno no tiene ninguna prueba pues no de que tiene algún puente, alguna puerta. ¿Quién era esa tercera persona? O si no quieren revelar la identidad, ¿por qué le dio tanta credibilidad a su cliente de que esa tercera persona sí podía hacer ese puente? No, es que estás asumiendo un hecho que no es hecho y que no estamos concediendo, de que eso le dio credibilidad a mi cliente. Mi cliente sabía que podía ser cierto y también sabía que podía ser una estafa. Y todos sabemos que las estafas en los Estados Unidos, en Colombia y en el mundo entero corren por izquierda y derecha, ¿sí me entiendes? O sea, mi cliente no quiso saber si era estafa o no. Una persona presuntamente puede decir que tiene un contacto con el que sea y decir, dame un dinero y yo te voy a abrir la puerta. Y luego decir, ¿sabes qué? Gracias por la plata, hablé con mi contacto y no se puede. Y entonces tú lo puedes demandar por estafa, le puedes mandar a una agencia de colecciones, pero no puedes, o sea, yo no quiero validar de que de verdad esa tercera persona tenía la capacidad de hacer lo que ofreció hacer. Y mi cliente no se interesó. O sea, nunca se llegó al paso, en otras palabras, nunca entregó el dinero para saber si era una estafa o no. Sí, pero yo no puedo ni voy a presumir de que no era una estafa, ni tampoco voy a presumir de que sí era una estafa. Y nunca, jamás revelaré la identidad de esa tercera persona. Jamás. Pero permítame insistir en una cosa. Esa tercera persona tenía acceso al menos a su cliente. Pues es decir, no era decía, ojo, cuidado con las palabras. Pero tuvo acceso para hacer esa oferta. Tuvo acceso, perdón, a su cliente. Tuvo acceso a su cliente. Ah, sí, Entonces no es cualquier persona. Sí, no, yo te entiendo, pero quiero decir, nosotros no sabemos si de verdad esa persona tenía acceso a la puerta, por decir, de paz total. No sabemos si era una estafa o no. Y nunca, como a mi cliente nunca le interesó, nunca se pudo ni comprobar ni descomprobar que era una estafa o no. ¿Me explico? Abogado, con lo que usted nos ha dicho, lo que entiendo es que su cliente había tomado la decisión de no acudir a esa vía y por eso ni siquiera quiso preguntar, porque quería entrar en un proceso de sometimiento o de colaboración en Estados Unidos. En ese camino, él está cooperando con la justicia de Estados Unidos para que se conozca más sobre esa red de narcotráfico en Colombia y se conozcan nombres y se conozcan otras personas que hacen parte de esa operación que aún no han sido llevadas a la justicia. Lo único que puedo decir es lo siguiente. Hay un documento que está en el récord público y como es en el récord público, no es un tema de reserva del privilegio de abogado al cliente. Y ese contrato, por decir así, que se llama plea agreement, le da a mi cliente la oportunidad de colaborar. Yo no voy a confirmar ni voy a negar si ha colaborado o no. Lo único que sí puedo decir es lo que está al conocimiento público y es de que tiene una acusación en Tampa, se declaró culpable en el cual él tiene en ese documento la capacidad de colaborar o no y hasta el momento no ha sido sentenciado. Pero más allá no puedo confirmar ni negar si ha colaborado, si está colaborando, si va a colaborar, qué va a decir y de quién, porque eso sería confirmar o negar eso sería una cosa inética, inapropiado y pues obviamente por reserva de abogado del cliente no puedo decir qué hay detrás de su arreglo, solamente que sí, él optó por entregarse voluntariamente, lo hizo, está detenido aquí en los Estados Unidos, eso también se conoce como récord público, y se declaró culpable al cargo, y entonces estamos ya enfrentando una sentencia condenatoria que hasta el momento no ha llegado.
Abogado, el hecho de que su cliente le hubiera prestado los servicios a la campaña presidencial facilitó de que de pronto en algún momento hubiera entrado en contacto con Juan Fernando Petro para discutir ese incidente, ese ofrecimiento. ¿Hubo algún tipo de cercanía, de contacto o de información, de intercambio de información entre su cliente o usted con Juan Fernando Petro? No, yo no creo que esos puntos amarran, ¿sí me entiendes? Y dicho de otra manera, mi cliente, cuando se enteró de su situación, habló con persona X. Y esa persona X, tratando de darle una opción, ¿ok? O esa misma persona o otra persona, desconozco en estos momentos si era esa persona X o una persona Y, le dice a mi cliente, tienes una oportunidad, por un caso de narcotráfico, legítimamente, de entrar en paz total. Yo creo que tú calificas para hacer el puente. Yo necesito que tú me pagues esa cifra que pusimos en los papeles, que es récord público en la corte. Mi cliente le dijo, gracias, pero no gracias. Y eso fue todo. Lo que pasa es que y yo sé que ustedes son los medios y es un tema mediático y de mucha publicidad y la política, pero no podemos salir de esa cajita que es bien estrecha, muy chiquitica, y llegar a conclusiones para desafortunadamente poner personas bajo escrutinio o en la sombra o en la sospecha, porque sería irresponsable basado en lo que sabemos. Vino una persona, hizo un ofrecimiento, mi cliente no se interesó por el tema, consultamos y la decisión fue de él. ¿Sí? Sí. Ahora, pues no sabemos, no podemos acusar sin prueba, no podemos acusar con... Sí. Lo entiendo, abogado. De todas maneras, la justicia estadounidense, tanto como la colombiana, previene que si se trata de un funcionario del Estado que está exigiendo dinero para su intermediación en un proceso legal y o administrativo, eso es un delito. Y no denunciarlo es también un delito en sí. Ergo, la pregunta que corresponde, muy respetuosamente por supuesto, es esta persona que se presenta como una eventual mediadora sin que se tenga por parte de su cliente o de usted la certeza de que tiene la capacidad de tener contacto con el hermano del presidente, ¿hace parte del gobierno? ¿Del gobierno colombiano? Sí, señor, del gobierno colombiano. Me estás preguntando si la tercera persona es miembro del gobierno colombiano. La respuesta es hasta donde yo sé y por donde estoy enterado, porque yo no me interesé por identificar a la persona, porque cuando mi cliente me dice no me interesó, pero hasta donde yo sé, y creo que tengo que calificarlo para estar bien claros, no era una persona de cargo público, hasta donde yo sé. Sí. Esa persona se comunica directamente con su cliente, ¿verdad? Mi cliente se comunicó, esa persona X se comunicó con mi cliente. Yo no sé, porque no me interesó ni a mi cliente saber si entre esa persona X y el hermano del presidente había una tercera persona, una cuarta persona, una quinta persona, porque a veces estas relaciones son cadenas de personas, ¿sí? Con muchos intermediarios. Entiendo. Y la verdad, y no es por esquivar la pregunta, es que no sabemos y yo no voy a especular, ¿sí me entiendes? Especialmente como policía y ex policía y abogado que soy, yo tengo que acertar al marco. Yo no puedo presumir, asumir, por supuesto, acusar sin pruebas. Yo no vivo ni trabajo ni ejerzo de esa manera. No es justo y no es apropiado. Sí. Señor Aguilar, señor Díaz, perdón. Más allá de eso, lo cierto es que su cliente fue capturado en Colombia con una avioneta de 446 kilogramos de cocaína en Providencia, sin que todavía sepamos con claridad de quién era esa cocaína. Y el otro hecho incontrovertible es que su empresa Sadi sí transportó al presidente y a otras personas de la campaña presidencial durante la carrera presidencial en Colombia. ¿Cuál fue la relación exacta del señor Restrepo con la campaña del presidente Gustavo Petro? Bueno, primero has dicho una cosa que no es cierto. Mi cliente no fue capturado en Providencia con un avión de 446 kilos de cocaína. Él no estuvo en el avión, no estuvo detenido jamás. Hecho. No ahí, pero él era el dueño de la avioneta. No, ni era el dueño de la avioneta. Ese tema es
un poco complicado. La avioneta no estaba registrada bajo su nombre. Esa avioneta sí tenía, por decir, hasta donde yo sé, estaba bajo el control o la capacidad de control de SADI, sin cuestión. También tengo entendido que la compañía SADI, el dueño no es mi cliente, sino el papá de mi cliente, y mi cliente es el gerente de la compañía. Tenemos que tener claridad en las cosas y en los detalles. En ese sentido, y SADI es una compañía que hasta donde yo sé creo que lleva 30 años y es una compañía básicamente de charter de aviones, y obviamente con las capacidades que tiene de aviones, avionetas, un flete completo de helicópteros con diferentes capacidades, pues obviamente ha rendido servicios de taxi aéreo, emergencias, rescates, operaciones militares, y cualquier persona que quiere volar de manera segura, con aviones seguros, certificaciones, licencias, aprobación y lo demás, pues contrata a la compañía, y puede ser tanto un presidente que el que quiera, el que quiera y que pueda pagar los servicios de aeronáuticos, esa compañía lo puede hacer libremente. El hecho que hace un año, 2 o 3, mi cliente o una compañía con el cual él está eslaboneado hizo transportes o gubernamentales o privados para el presidente o el hermano del presidente, decir que por esa relación o por ese viaje hay alguna instancia o incidencia de culpabilidad o por parte del pasajero o el cliente de la compañía, es absurdo, es absurdo. Santiago, tiene una última pregunta, por favor. Permítame preguntarle también por otro hecho, y es el ex embajador de Colombia en Caracas, Armando Benedetti. ¿Su cliente tiene alguna relación con Armando Benedetti? ¿Él transportó a Armando Benedetti con aviones privados de cualquier forma? La primera pregunta, sí, él tiene una relación con él. La segunda, desconozco. No sé si en algún momento el señor Benedetti pagó o recibió beneficios de servicio de transportes aéreos por SADI, porque desconozco. No sé, pero sí, obviamente se conocen. 7 de la mañana, 28 minutos. Muy interesante todo esto. Muy, muy interesante lo que está ocurriendo y denuncia esta mañana la cadena Univisión. Es Richard Díaz, abogado de Carlos Eduardo Restrepo, que está nombrado en este artículo de Univisión. Gracias por darnos unos minutos. Muy amable, muy gentil. Con todo gusto. Chao. 7:28, esto es la FM de RCN, las noticias como son.